Cultura en dos cafés, programa 9. Buenos días, oyentes culturetas, y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast quincenal en el que hablamos de cultura prêt-à-porter y de guerrilla. Os habla Gemma Carvera, psicóloga y escritora, y conmigo tenemos a Fernando Tebar, director y productor de la Fera Teatre. Pero hoy tenemos un invitado muy especial, el maestro Su, que vendrá a contarnos un poco su experiencia dentro del ámbito de las artes marciales y dentro del ámbito del cine. ¿Cómo estamos, chicos? Muy bien, muy bien. Muy bien, sí. Encantado aquí, rodeado de buena gente. Vale, Con muchas ganas. Hoy entrevistaremos a Su, que aparte de ser maestro de Kung Fu y llevar muchos años en el ámbito, pertenece a Shaolin, ¿verdad? Sí. Y le vamos a hacer unas cuantas preguntas porque también es actor de rodaje en películas y series españolas. Y nos parece muy interesante porque dentro de los actores él está en la parte de escenas de acción. Entonces creemos que va a ser una buena aportación. Bueno, maestro, Sí. cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Soy el maestro Su. Tengo un centro en Valencia, se llama Shaolin Valencia. Soy director. Y nuestro centro también enseñanza de Kung Fu, bueno, Santa como boxeo chino, Tai Chi de la familia Chen y demás cultura china. ¿Llevas mucho tiempo con el mundo de Shaolin, con el mundo del Kung Fu? Sí. ¿Cuándo empezaste? Cuando pequeño, a las 8. A los 8 años. Exacto. Pero empezaste en China, imagino. Sí, en China. Sí. Qué guay. Aquí no. Qué pasada. Qué guay. Y dentro del mundo ¿en qué momento decides meterte como actor? ¿En películas? Sí, porque antiguamente en China hay muchas películas, actores como sin doble. No tienen doble ahí. Eso no tiene doble, entonces son directamente. Tengo muchos amigos, trabajo de como gente famoso, se llama Chiu Chilin, sale película de confusión. Todos son gran maestros de artes marciales. Qué guay. Hay muchas. Wow, o sea, que los mismos actores tienen que hacer una formación específica. Exacto. Para saber hacer las escenas de acción, ¿no? Exacto, son directamente como pelea, todo de verdad, no de doble. Claro, Como hay muchas películas, como pelea es doble, cuando sale la cara, healer, Exacto. es la doble. Si sale de espaldas pegando patadas, es el Exacto, doble. cuando cae el suelo, la otro. Cuando se nos levanta, es actor, pero... Cortan y se cambia Exacto, por el... exacto. Pero eso todos son directamente. Claro, y sí, qué Sí, guay. sí. ¿Y a qué edad te empezaste? ¿Cuántos años tenías allí? ¿De películas? Sí, en películas. Bueno, eso... Trabajo muchos años ahí, en Hong Kong. En China, Empezaste en Hong China Kong. sí. Cuando Hong Kong actualmente tiene mucho trabajo de películas. Qué guay. Como Jackie Chan tiene una empresa y Sammo Hung tiene otra empresa, como eso todo tiene empresa. Wow, Jackie Chan. Qué chulo con Jackie Chan. Sí. ¿Has llegado a coincidir con él? Todavía no, pero yo trabajo con mucha gente, yo tengo un compañero, ahora también trabajo con él. Qué guay. Pero yo voy a... Trabajo un poquito y me fui, porque trabajo espectáculos y otra cosa. Qué chulo. ¿Y de Hong Kong te viniste directamente a España o has estado en otros sitios? No, yo viajo en muchos países, porque como trabajo de Inglaterra también, antes de Inglaterra, en Royal Opera House para espectáculos, todo, sí. Viaja en muchísimos países, Sudamérica, Argentina, Uruguay, Chile, todo. Italia. ¿Y en esos países también has...? Sí, hace de espectáculo y hace de rodaje ¿De películas? Sí, de películas o a veces un anuncio también, de publicidad. Para anuncios de publicidad. Exacto. Qué interesante. Ay. ¿Y cómo decidiste meterte en este mundillo? Porque claro, tú a los 8 años empiezas como Shaolin Sí. y luego... No, luego lo fui a un curso de actores, como de actor. Un curso de actor para hacer trabajo de actor y también un curso de teatro.
Exacto. Como tú sabes, artes marciales, pero solo es movimiento, las formas, así. Teatro o películas es más diferente, son Claro. diferentes. Así juntan las dos enseñanzas y... Exacto, como teatro, tú tienes que entender teatro centro, al lado, o cómo hacerlo. escenario. Exacto. Y crear un postula para la gente ver bien. Esa, no solo como una competición, no es así. Y también las películas también, porque alguna cosa puedes repetir muchas veces, muchas cosas son falsas, pero tiene que tú de verdad. Pero la otra es falsa, pero tú sí. Cae el suelo, tú puedes una vez, 10 veces. Claro, Si te lector dice no, otra vez. te toca. Ya. No sé si vosotros habéis visto la película de Anacleto, Agente Secreto de España. Yo sí. Yo con Quién Gutiérrez, bueno, que no lo conozco. Sí, con Kim. Sí. Esa, yo en una pelea, cuando al final yo cae una espalda, una mesita de cristal. Sí, la lucha que hay en el salón. Exacto, Apareces tú en el cuando salón. él hace una cabeza, yo cuando la cabeza van y cae con una mesita de cristal, hace 3 veces. Wow. La tuviste que repetir 3 Sí, veces. repetir 3 veces. Claro, porque una vez no sé qué falta, la segunda no sé qué, tercera, ok. Por eso son 3 veces de este. Muy bien. Sí. ¿Y cómo te metes en el mundillo aquí en España? ¿Cómo entraste? Eso es muy largo de historia. Tenemos No, tiempo. porque yo fui aquí a España y muchas veces, de principio, primera vez es año 2002, un espectáculo en Madrid, con Circo Mundial. Bueno, me parece ahora celado Circo Mundial, son muy Sí. famosos en España. Sí, Circo Mundial. Exacto. Yo trabajé con Circo Mundial, primera vez solo un mes. Y segunda vez trabajo con ellos un año o algo así, porque como ellos hacen toda la España, así. Y luego tercera vez en Valencia, año 2004, en Plaza de Toros ahí. En la Plaza de Ese espectáculo, sí. Entonces, y luego ya me gusta aquí, España. ¿Y buscaste alguna agencia para poder moverte? ¿Cómo lo hiciste? Antes, Sí, Sí. ¿cómo encontraste los contactos para... ¿Hiciste alguna especie de casting o los contactos para entrar en el rodaje? no, yo antes tengo un representante de Madrid. Ah, Sí, sí, como antes de pandemia, que ahora me parece esta empresa. ¿Ha quebrado? Exacto, no contacto, ahora no hay mucho contacto porque no No hay mucho exacto. movimiento. Sí. Sí, pero- Yo creo que es helado, pero sí que ahora sí que tiene muchas cosas, pero yo como trabajo de Valencia y ahora el representante como empresa, su empresa, no sé, es igual helado o como hacer y muy pocas cosas de Madrid. Entonces también a veces viajes son difíciles. Claro, claro. Entonces sería a través de una agencia. Es una agencia Exacto. la que se encarga de... Exacto. Antes a una agencia te encarga todo, pero de Barcelona o de Madrid, de todo. Y te van moviendo. Exacto. Pues sí, no es muy difícil. Claro. Entonces, como vivo más lejos, Es muy diferente la manera de trabajar de China que la de aquí. sí. Un poco, no son mucho, pero más o menos así. Pero son un poco diferentes. En China, más duro. Tiene más caña. Es más duro, exacto. Porque en China es quiere 100%. Ya, tienes que Aquí, estar siempre... 3 o 4 veces y has dicho, vale, más o menos ya está bien, claro. Porque, Claro. Pero también es diferente. exacto. En China quiere 100%. Más Porque, y también trabajadores son muchas. Claro, más exigente. Pero son más Exacto. claro, también son más exigentes porque si al final los mismos actores sois los mismos que podéis hacer la representación, os quieren a todos. Exacto. Entonces, antiguamente ahí tiene mucha, sin doble, todo sin doble. Como los otros rodaje, sin doble. Jackie Chan, sin doble. Todo te hace él. Entonces, como con doble es un poco diferente. Claro, no trabajas igual. Exacto. Y así, para que el rodaje es más fácil. Porque cualquier sitio, cualquier otro. Si doble, tiene que tapar la cara, tiene que otra cosa, tiene que Claro. buscar mismo cada palecito, todo hacerlo. Tienes que buscar algún ángulo en la cámara que no se te vea para que no sepan que... Esa que de eres cuerpo tú. también, si un actor muy gordito, tú tienes que buscar un cuerpo. Claro. Una ropa. Exacto. Yo
Que una vez como un actor, que un amigo una cosa que no puedes, es ser más grande. Cuando yo ponga más ropa, como igual como él. Para parecer más Para parecer gordito. más- Parece el pelo solo en la espalda. Y dentro del ámbito de los rodajes, del cine, ¿cuáles son tus profesionales de referencia? Yo como en China todo, como nosotros hacemos de las películas también de pelea, son muchas peleas, ¿vale? Pero también tiene la ley de la palabras. Sí, Aquí en España porque es un problema de idioma Ujú. y que son diferentes, español difícil para aprender. para buscar. Sí, Es sí, muy yo difícil. cuando preparando una de películas o así, tiene que antes preparando. Que letra tengo que leer un poquito Texto. y también de una persona me enseñas como acento y todo. pronunciarlo. Cómo pronunciar, es importante. Ostras, ¿te fue muy difícil Sí, aprender sí. español cuando viniste? Sí, sí, muy difícil. Es muy diferente. Sí, sí. Sí, pero ¿hay alguna persona, algún actor o algún actor de doblaje que tú hayas dicho, ah, mira, me gusta mucho cómo trabaja? Por ejemplo, Jackie Chan me gusta mucho y tú seas un seguidor de esa persona. Sí, hay muchas en China, sí, como Jackie Chan, hay otro Jet Li. Jet Li. Jet Li, sí, son ellos, son los dos, pero son diferentes. Como Jackie Chan y él, los dos personas es de diferente forma. Diferentes estilos. Exacto. Y ahora como sale la película de Jetman, Jetman más famoso, entonces él y Jet Li más o menos el mismo estilo, como Jackie Chan, Sammo Hung, es otro estilo, Diferente. es diferente, sí. Más como una tradicional o un motel, algo así. ¿Cómo dirías que es la diferencia entre... Porque al final, nosotros que lo vemos desde fuera o desde otro punto de vista, vemos a personas luchando, actores de doblaje, pero ¿cuál dirías tú que es la diferencia a lo mejor entre la lucha de Jackie Chan y la de Jet Li? ¿Cómo lo definirías? No, los dos son muy bien, pero como ellos son diferentes de la, ¿cómo se llama? Armonía o ritmo. Armonía. Sí, Armonía. Armonía, eso, cada persona tiene su armonía. Entonces Jackie Chan y Jet Li son muy diferentes. Son muy diferentes. Eso, Jet Li es el movimiento, es más abiertos, cuando pelean una cosa, ¡ah! Más abierto. Y Jackie Chan es más pequeño, más hacerlo más cómico. Sí, Cualquier sitio, aquí puede pelear el suelo, arriba, es así. Pero Jet Li es otro diferente. son estilos diferentes. Exacto. Como en China se llama de uno tradicional y otro es modelo. Sí. Modelo y tradicional. ¿El tradicional sería Jackie Jackie Chan? Eso, sí. Él también ha sido más tradicional y también como él aprende de la ópera en China. ¿De la ópera Normalmente, china? de ópera, sí. Wow. En Jet Li es artes marciales, se llama Wushu. Sí, sí, el Wushu. Exacto. ¿Y en la ópera china, es decir, también hacéis espectáculos de lucha? Sí, sí, claro. Ópera tiene de lucha, de voltereta, acrobacia y de Vale. todo. Y en básico, Jipengong, se llama Jipengong en básica. Sí. Toda la pierna, estiramientos, abre las piernas, sube piernas y todo, el mismo. Mismo de las artes marciales. Qué interesante. Pues mira, Nunca lo habría dicho. ¿no? Claro. Nunca Por lo eso habría Jackie Chan es todo aprender de la ópera. Claro. Pero también aprender de Es más acrobático, Kung Fu tradicional. Sí, sí, acrobacia, eso todo de la ópera. Vaya, qué interesante. Nunca lo habría imaginado. Nunca yo, claro, sí. Claro, al final nosotros lo vemos desde fuera y realmente vuestros estilos. Sí que puedes ver la diferencia entre Jackie Chan y Jet Li porque Jackie Chan siempre ha sido más cómico, siempre ha hecho películas más pues para hacer gracia y Jet Li es más serio. Pero a la hora de la lucha, si no estás dentro del mundo y conoces las Exacto. diferencias, Exacto. Claro, No te no lo das cuenta. aprecias. A lo mejor tienen técnica diferente o... Sí, sí, técnica diferente, la forma diferente. las formas. Las formas, sí, exacto. Sí. Como Jackie Chan es la forma más movimiento más cerrado, otros movimientos más abiertos. Sí, Y Jackie Chan también mucho cómico, cualquier cosa puede usar. sí de broma. Esa de broma, cualquier cosa puede usar. Tiene un silla, puede usar silla. Tiene un mesa, puede usar mesa. Exacto. Así. ¿Cómo crees que está ahora mismo
este sector en España? Es decir, todo este tema del doblaje, de la gente que os encargáis de la parte de las luchas en las películas, tú que estás metido, que has visto, pues eso, la diferencia entre antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿cómo crees que está ahora la situación? De antes de la pandemia sé que tengo mucho, pero como aquí en España, sí, yo te conocí un grupo de Barcelona, de otro sitio, ellos trabajan de este. Pero después de la pandemia también hay trabajo, pero son menos. Ha bajado bastante la Exacto, faena. sí. Porque tengo un club, yo conozco un grupo de Barcelona, está muy bien todo. Ellos hacen siempre de... me parece que ellos tienen un grupo de dobles o algo así, de portereta, todo hacerlo. Sí. De Barcelona, así. Pero como ahora no lo sé, como son muy pocas cosas. Sí, sí que ves que ha bajado todo mucho. ¿Y crees que aquí en España se hace mucho más cine de acción que antes? En general, a lo largo de la... o sea, pues tú, por ejemplo, me has dicho que trabajabas en la película de Anacleto. ¿Crees que en España en general el cine le gusta hacer cine de acción o más bien es otro tipo de cine más serio? No, porque España, cine, porque cuando como yo trabajo de con muchas peleas, pero como España me parece más películas de cómico. De cómico, sí. Peleas sí también hay, pero porque en Anacleto es agente secreto, dentro de pelea, pero también cómico. Sí. Ahí cómico, exacto. Sí, entonces, la película es más cómica. Eso más cómica, entonces pelea también, pero más cómica. Y alguna cosa pelea sí, pero son poco. Ahí yo conocí otro grupo, está Sevilla. Ellos también hacen trabajo de este. Pero como son pocos, no como tanto en China. Sí. Claro, no están tan especializados a lo mejor en este tipo. Exacto. Sí. Y aparte de Anacleto Agente Secreto, ¿en qué más actuaciones ha salido? ¿O más películas, series? Sí, las series sí, porque películas aquí no hay más. En series sí, sería de... Antes tiene Canal Nou, de Valencia. Ah, en Canal Nou. Canal Nou, sí. Se llama Single, no sé, un programa Single. Single. Single, exacto. Sí, no lo he visto nunca, pero sí que me suena. Sí, yo fui Single 2 veces. Y ante la tele es como se llama Sin Identidad. Sin Identidad. Exactamente, sí. ¿Y en otros países? ¿Has salido en más películas, en más series? Sí, más como de anuncio también, a otros países de anuncio como Sudamérica. ¿Anuncios de qué tipo? De todo, alguna vez de cerveza también. Sí, como de bolacho. Y una de hace años, y una de anuncio de pastillas, de la dolor de cabeza. ¿Dolor de cabeza? Sí. Una patada en la cabeza. No, está no veo una latillo de la cabeza. Sí. Y lo voy a tomar pastillas. Pues muy bien. Bueno, eso también sale un poquito cómico, pero este es anuncio así. Qué divertido. ¿Y te gusta este mundo? Sí. ¿Te gustaría hacer más cosas? Sí, que me gustan más cosas. Entonces, como ahora no tengo mucho tiempo, Lo tienes un poco apartado. Eso, de clases y todo así, porque si una cosa de Madrid o Barcelona, si menos cosas yo no voy porque No te menos da tiempo. cosas, no tengo tiempo y un poquito cosas. Porque siempre gente me llama, pero yo siempre tengo que verlo un poquito si... De la agenda, sí, pues. Es de todo, tiempo, Exacto, exacto, económicamente. Exacto, si puedes y así. Y también tenemos muchos espectáculos también, pero yo no, pero tengo alumnos para ir espectáculos. Los alumnos tuyos que llevan más tiempo haciendo Kung Fu van a los espectáculos. Para espectáculos, sí, como de Barcelona, sí, ellos así, acaba de Barcelona uno, y luego ya el mes que viene va de Gran Canaria. En Gran Canaria, sí, qué guay. de Tenerife. ¿Y qué tipo de espectáculos hacéis aquí en España? Normalmente todos son artes marciales. Pero ahí tienen una cosa, se llama, no sé, tú has visto, un tetela con la... Sí, la tetera. Tetela con la poca larga. Sí. Exacto. Ese también hay mucha gente que le gusta muchísimo. Aquí en España ni en Europa me parece muy poca vez se ve. Poca gente ve este. Sí. Luego yo te enseñaré el vídeo y todo. Sí, yo he visto el vídeo en Instagram y Exacto. sale no sé si es tu hijo el que sale con la tetera sí, y sale tu hijo haciendo el espectáculo. Exacto, sí. Está muy bien. Sí.
Además es muy interesante porque es algo muy dinámico, es diferente. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a un tipo de espectáculos más a lo mejor de nuestra cultura y los espectáculos más de la cultura china, de las artes marciales. Visualmente son muy bonitos, porque además las formas, sí, es defensa personal, pero además es muy bonito. Otro día, por ejemplo, lo hablábamos en clase porque hicimos una forma que nos enseñó y los compañeros dijimos todos, ostras, qué forma más bonita. Y dijo, sí, pero también es arte marcial. Entonces, Claro. visualmente Como llama bastante la aplicado. atención. Es muy bonito. Exacto. Todos los movimientos es defensa personal. Milano es muy bonito, pero también defensa personal. Sí, Sí, tiene la base, es la defensa personal y luego lo aplicas y lo desarrollas. Claro. Exacto, sí, sí. Y luego ya aprender dos personas cómo hacer, sí. sí. Wow. Y es muy interesante. Además, no sé, es muy bonito. Además, los movimientos... No sé si podrías explicarnos un poquito la diferencia entre, por ejemplo, el Kung Fu o el Taekwondo y el Karate, el tipo de movimientos. Sí, sí, es muy diferente. Si no me equivoco, el Kung Fu los movimientos son como más circulares. Exacto, más completo. Como Taekwondo, solo las patadas y eso. Entonces Kung Fu tiene puño, palma, piernas, el codo, todo. Lucha, más completo. Sí. Y dentro de los actores que hacéis doblaje, os piden, no creo, pero os piden algún tipo de especialización en lucha, es decir, si sois más de Kung Fu o de Karate. Sí, sí, a veces como... ¿Ah, sí? A veces sí, como te dice, vale, tú sabes algo, por ejemplo, hay una casting, o solo tiene que... Te sabes algo, sabes de artes marciales, Ajá. que necesitas o así. Pero este tipo no solo tú sabes para luchar, pero cuando si tú platicas de artes marciales, son diferentes cuerpos. Tú preparando, tú hacer como mirando. Sí. No pelea, pero tu cuerpo está bien como andando y así. Exacto. Cuando si tú platicas y luego ya la persona no es igual, tú sabes, vale, preparando, vale. Es más serio. No es como, no platica nada. Cuando tú platicas, son diferentes, entonces el director mirando, vale, está muy bien, como no pelea, pero Te mira también movimiento. eso, mirando a clase está bien. Claro. Sí, sí. Cuando si nosotros hacemos la ópera Aida, Sí. es un amigo director bueno, de Londres, yo también ayudante como coreografía. Él siempre va a un sitio, hace una ópera, él siempre en un casting de los actores. Sí, sí, ¿cómo se llama? Sí, samurai. Es Samurai. samurai, sí, como samurai Claro. japonés, vale. Entonces él hace siempre buscar samurai, te tiene que el examen. Claro. Bueno, es un examen, en un casting él ve tu cuerpo, equilibrio, coordinaciones, la fuerza y todo. Claro. Sí, sí, es un amigo de inglés. Entonces siempre hay un casting, yo te ayudo también para Milano, para la otra coreografía y todo. Sí. Claro, porque si por ejemplo es la ópera Aida, que es una obra en un contexto, un periodo histórico, el director querrá ser fiel a lo que es la ópera. Sí, 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 sí. Y tiene que poner ese tipo, esa característica de lucha. No puede sí. poner cualquier cosa. Exacto. Que no le pega. Claro, Entonces según él- en la época en la que estás, el tipo de lucha que Es necesitas diferente. a lo mejor es diferente. Exacto, y él siempre busca a la gente y él hace cosas y luego él examen de todo. Bueno, no es examen como de todo, un casting. A gente cansado, fuera. Él hace mucho físico, Claro. equilibrio, estiramientos, flexibilidad. Tiene que tener mucho Y aguante. todo, exacto. Y luego él hace, y luego él dicho sí o no. Una vez de Barcelona también, liceo, teatro del liceo. Yo también Sí. fui a ayudar como así. Para coreografía. Como ayudante de casting. Esa sí, sí. Qué guay. Vaya. Sí, sí, porque por eso el arte marciales, si tú no para pelea, pero tú atrás tienes Claro. el cuerpo de artes marciales. Claro, igual no te hace falta uno para luchar y los otros de acompañantes, pero claro, tienen que tener un perfil Exacto. físico también. Sí, sí, sí. Si hubieras tenido alguna lesión y no hubieras podido seguir haciendo artes marciales, ¿hubieras trabajado de otra cosa? No, yo creo que pero hay lesión, pero yo creo que sí que puedes, porque casi todo. Si a mí, mira, está lesionado todo, porque deporte todo, de El futbolista. futbolista, todo lesionado, pero puedes seguir.
Es tu pasión. Exacto. Hubiera pasión. seguido. Sí, sí. Cuando hubiera yo seguido. selección, sí. yo sí quedo. Pero tiene que cuidado. Es tu pasión, definitivamente. ¿Algún error o si pudieras volver al pasado y cambiar algo en tu trayectoria profesional, en tu profesión, ¿habrías cambiado algo? Ah, sí, sí, de volver. Si pudieras volver al pasado. Ah, claro, claro. Sí, sí, volver siempre. Si volver pasado, siempre tenemos que cambiar algo. ¿Qué crees cambiarías? que...? No, porque yo, mira, yo pequeño, yo empezó a aprender el Kung Fu y ópera también. Y ópera. Ópera, sí, sí, yo ahora como también nací de ópera, cambia máscaras, no sé si... Luego ya mirar un poquito ahí la pared, tiene un poquito de texto. Sí. Yo cuando en pequeño también plática ópera. Entonces, cuando... La cosa a mí me gusta todo, pero cosa arte marcial, yo me más. Por Sí. eso sigue con este. ¿Hay algo que habrías cambiado? ¿Algún error, algo que digas, esto no lo hice bien? Yo creo que no, porque es que como siempre te he dicho, vale, si de volver, tú quieres cambiar algo. Es todo el mundo, porque hay una cosa a mí me gusta, otra cosa sí. Y ahora me aparto un poquito de las preguntas, sí que te quiero preguntar un poco, si nos puedes contar un poquito, la cultura Shaolin, ¿cómo es? Porque tú empezaste a los 8 años, Sí, empieza 8 años, sí. empezaste ya con los monjes Shaolin. Sí, sí. En la cultura Shaolin esas son muchas. Mira, Shaolin, bueno, Kung Fu Shaolin, y otro es meditación Shaolin, meditación. La meditación. Una meditación Shaolin y de medicina Shaolin. Ah, Sí, sí, de medicina. hay sí. medicina también. Antiguamente, un monje antiguamente de ahí tiene una medicina china, como medicina de China de dentro. Entonces ahí tiene ¿cómo se llama? Cuando si tú, un golpe o lesión, ellos pueden recuperar, como los otros también hablan de él. Si alguna persona aquí como Sí, se hace soldar, daño. no sé cómo se llama, soldar o Sí, aquí, soldar el hueso. esa, Sí, se los otros también ponen para volver. Vale. Esa. O sea, Otro día plática Un esguince, una rotura. una luna Ujú. que un teto así, al revés. Ostras. Claro, yo para volver, y luego he dicho, vale, tú vas al hospital, saca una foto, está perfecto. Entonces, todos son de medicina de También os enseña... de Shaolin, sí, sí. Ujú. Está de enseñar en el templo, sí. Wow. Y dentro del templo, a nivel mental, ¿cómo es vuestra enseñanza? ¿Qué os enseñan? Sí, es muy importante porque considera el cuerpo y la mente. Ujú. Entonces tiene que todos los días practicar por manera la meditación. Meditación se llama Chan, la última. El Zen. Zen, exacto. Zen de que como castellano, ¿vale? Entonces todos los días aprende todo por la noche o por mañana 2 veces. Para sentado o de andando o de pie. Ujú. Para la meditación. ¿Y cómo meditáis vosotros? Porque bueno, nosotros aquí en España, o en la cultura más occidental, ahora está mucho el tema de la meditación, el mindfulness. No sé si hay alguna diferencia entre la meditación que a lo mejor hacéis vosotros. Meditación yo creo más o menos igual, porque todo es para relajar el cuerpo y para la cabeza vacío. Y algo que nos recomienda, bueno, alguien que quiera empezar en el mundo de la actuación en doblaje, ¿qué le recomendarías? ¿Alguien? Sí, imagínate que hay una persona que le gustaría trabajar en cine, haciendo doble de acción. Doble acción, sí. Un chiquito, por ejemplo, una persona joven, un chico, una chica joven. ¿Qué consejo le darías tú a esa persona? Sí, no, si una persona así tiene que al principio de practicar un poquito de mínimo, de practicar de artes marciales, ya sabes cómo pelea. Y otra cosa, para entiendes, es una pelea, no es de verdad. Entonces es muy importante, es ¿cómo se llama? De tracción. La reacción. No, tracción. ¿Cómo se llama tracción? Es como tú así, mira, como, uy, ahí. Ah, los reflejos. Reflejos. reflejo. Y otro se llama tracción, no se llama tracción. Sí, como Sí, bueno, la reacción es cómo reacciona. Exacto. Entonces, eso es muy importante también porque es una pelea, no es de verdad, pero también de verdad, porque
A veces la coreografía, movimiento de coreografía para 2 personas, pero tú tienes que de acuerdo y también Claro. Y también mínimo tú sabes artes marciales, un poquito acrobacia. Bueno, nosotros también enseñamos de salto, cómo cae el suelo, cómo cae el eso, cómo cae el suelo para no daño. Exacto. Entonces tiene que mínimo de saber esto. Claro, las medidas de seguridad, ¿no? Porque imagino que en el cine la seguridad será lo primero. Sí, sí, claro, por eso. Entonces tú tienes que sabes cómo cae el suelo para no lesión. Claro. No duele. Si tú una mano aquí abajo, mira, tú caes así, seguro que rompes así. Entonces, si tú así, no hay problema. Entonces yo también fui una vez y 2 veces al curso de un especialista de Barcelona, un grupo, y otro de Sevilla también. Yo hacía el curso de ellos, como para saber... Eso, como para saber cómo para el rodaje de doble. Claro. O igual de doble o de verdad como un actor sin doble también puede ser. ¿Has tenido que enseñar alguna vez a algún actor Sí. técnica para que lo pudiera rodar ese actor? Sí, como por ejemplo, ¿quién Cuteles? Qué bueno. Los otros se pelean y yo te enseño, yo te digo, no, te pones así. Sí. Y otro, no me acuerdo, un grupo de teatro de Villagrán. ¿De Villarreal? Villagrán, sí. Anda, mira, de mi pueblo. Tu pueblo es de Villagrán. ¿Sí? Hay un chico que se llama Vicente, el director Vicente, Sí. tiene un teatro. Bueno, antes de la pandemia yo daba un curso de ellos también, porque así como para las películas, como pelea, como Sí. sí. Anda. De Villagrán, es de tu pueblo. ¿Mi pueblo? Sí, el director se llama Vicente. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es una serie de preguntas cortitas, rápidas, para que contestes con 1 o 2 palabras, ¿vale? Sí. Te decimos, por ejemplo, un deportista y nos tienes que decir el primer deportista que te venga a la cabeza. Español o de donde, o chino o de donde quieras. Sí, Yeah. sí, pues mira, ves, por ejemplo, dinos el nombre de un deportista o un equipo de cualquier deporte que a ti te guste. ¿De personas? Una persona. Sí, como Jackie Chan, Jet Li, todo a mí me gusta. Y un artista. ¿Un artista de chica? No, No. de pintor, actor, músico. Muchas. Están muchas, como... Bueno, en España también muchas. Yo he visto muchas de Picasso. Picasso. Picasso, ¿Te gusta? Sí, de muchas cosas de él también he visto, sí. Qué guay. Ajá. Un sitio algún restaurante donde te guste ir a comer. ¿Qué nos recomendarías? ¿De aquí? Sí. Sí, de por aquí por Valencia. Aquí a mí me gusta la comida de España, de Valencia también, de todo. Yo hace 2 o 3 veces paella. Pero eso me gusta ¿Haces también. paellas? Claro. Paella valenciana. Muy bien. No, paella yo hace un amigo en su casa, un chalet, vale. está muy bien, sí. Creía que la hacías tú, la paella. Sí. ¿Haces? Cocina yo. Cocinas. Cocina yo, paella. Me encanta. ¿Y un sitio para ir de vacaciones que nos recomiendes? Wow, muchos. Sí, España también muy bien. Como Gran Canarias está muy bien y muchos sitios. Yo quiero porque las Asturias también. Asturias. ¿No has estado? Sí, fui, pero antes trabajo. Pero para solo vacaciones no, todavía. Pues hay que lo hile, sí. ¿Y si fuéramos a China, algún sitio en China ¿En China? que nos quieras recomendar? Para Sí, ir? en China muchos sitios, pero yo antes de pandemia, todos los años, organizaba el grupo viaje a China. Sí, qué antes de guay. pandemia, tú no sabías, ¿no? ¿Con los grupos de Kung Fu? Sí, con los de Kung Fu, de otro. Sí, yo todos los años, mira, aquí muchos alumnos conmigo viajan a China. Todos los años antes de pandemia viajan a China. Qué bonito. ¿Y vais a algún sitio concreto? No, mínimo que sí, como Pekín, Shanghai, Xi'an, toda gente que conoce de ciudades y famoso y muy bonito. Qué bonito. Sí. Pues, Normalmente sí. Ahora también tiene mucha gente apuntada, pero no podemos. claro, ahora complicado. ¿Y cuál es tu animal preferido? Animal, Sí. el tigre. Porque yo soy tigre en China. ¿Eres tigre en China? Sí. ¿Qué significa? Como
como en China son 12 años, no, como 12 animales. Sí, son 12 Cada año. Ah, vale. Exacto. Yo soy el mono. ¿Ese de Vale. aquí España o de...? No, yo soy el mono en el calendario chino. En chino. Mono, verá. Yo creo que soy el conejo, me parece. Yo creo que soy el conejo. ¿El conejo? Sí, creo que sí. Año 79, la son. No, yo 75. 75 es dragón. El dragón. Ay, ese es El dragón, qué dragón, guay. Qué bueno. El dragón. Yo soy del 92, creo que soy el mono. Del 92. 92. 92, no sé. Tengo que mirar un poquito. La calendario chino está. Bueno, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales? ¿Tienes Instagram? Ah, ¿Por internet? Para que los oyentes del programa puedan ver tu actividad, lo que haces. el otro es así. No, ¿Tienes redes sociales? Sí, tengo una página web y Instagram, Facebook y todo. ¿Y la página es la de la escuela Shaolin? Solo de en Valencia, sí, solo en Valencia. Porque está también la otra alumna para hacerlo ayudar un poquito. Muy bien. Pues nada, ¿te gustaría algo más que añadir, algo más que comentar? ¿Quieres decir algo? Sí, me gusta como aquí enseñanza de aquí en España, como de artes marciales. El otro es un centro de cultura china. A mí me gusta para enseñarlos todos los gentes así para conocer un poquito. Como que es artes marciales, que es idioma chino, porque eso es difícil, Sí. pero castellano también. Claro, para nosotros es difícil, para vosotros también. Exacto. Entonces, pero como los otros aquí enseñarte todo de artes marciales, ahí tiene los otros también Kung Fu Shaolin y luego tiene Tai Chi de la familia Chen. Y luego Qigong, sí. Chico. ¿Cuál es la diferencia entre el Qigong y el Tai Chi? Y Tai Chi, sí, porque Qigong es más como inspiraciones y movimientos, estiramientos, y Tai Chi es más... Tai Chi también es artes marciales, entonces Sí. más lento, más ¿no? lento, más posturas y todo. Entonces Tai Chi es más trabajando, Qigong es más estiramientos Vale. y Kung Fu es más duro, físico y todo. Sí. Vale. Pues así bien. Bien, pues Vale. terminamos aquí. Sí. Ok, perfecto. Sí, Y hasta vale. aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, puedes darnos 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBooks o tus 5 estrellas en Spotify, ya que así ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Nando, Su y yo nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, traed un sustituto. ¡Adiós! Adiós.